Bienvenidos sean todos. Esta es la sustentación del avance de mi tesis, en la cual tiene como título Evaluación de la variación del viento en la fase de aproximación al aeropuerto Almirante Padilla basada en los escenarios del cambio climático. ¿Quién les habla? Jesús Barrera, estudiante de la maestría en gestión integral frente al cambio climático, y mi director de la tesis es Eli Alfonso Arregoses. Bueno, partamos desde el lugar de estudio donde se va a hacer esta investigación sobre la variación del viento con respecto a la temperatura y enfocado hacia el cambio climático. Básicamente, el estudio se realizará en el aeropuerto Almirante Padilla, en la ciudad de Riohacha, el cual cuenta pues con una única pista de aterrizaje, despegue y de movimiento de aeronaves. Y bueno, esta tiene un solo acceso a la plataforma, entonces también podemos decir que este aeropuerto también presenta un clima tropical caracterizado por las temperaturas pues cálidas y pues las variaciones estacionales de las precipitaciones y viento. Cabe resaltar es que en esta zona del territorio colombiano las precipitaciones son un poco bajas, sin embargo, en las temporadas de lluvia o las temporadas húmedas, por decirlo de esa manera, tienden a ser bastante fuertes, lo que conlleva en ocasiones a que el aeropuerto tenga que cerrarse y afectar de alguna u otra manera las operaciones aéreas. Además de esto, también se ha visto, se ha identificado, a pesar de pues, que no se tiene una estadística como tal, pero sí se ha visto de que los patrones de viento son muy cambiantes en este aeropuerto, lo que conlleva que muchas aeronaves de distintos tamaños o distintas envergaduras tengan que hacer muchos aterrizajes frustrados. ¿Ok? Bueno, identificamos cuál es el problema. Partiendo de que el IPCC pues, ha manifestado que la temperatura a nivel mundial pues, va a seguir aumentando en cierta cantidad de grados, todo en relación a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten hacia la atmósfera. El aeropuerto Almirante Padilla es uno de los aeropuertos, por decirlo de esa manera, que se va a ver mayormente afectado por las condiciones en las que se encuentra. Primeramente, pues, está en una zona costera donde los vientos son más predominantes, los vientos son más cambiantes. Está en una zona donde no hay muchas precipitaciones, lo que conlleva es que la temperatura aumente y esto va a tener que variar mucho en las condiciones de vuelo. ¿Cómo va a variar? La temperatura hace que el viento sea más dinámico, por decirlo de esa manera, y hace de que en condiciones de alta temperatura el vuelo tenga que aumentar el mayor rango de pista para hacer el despegue, lo que significa de que tendrá que cargar menos combustible o menor cantidad de pasajeros. Entonces, en este tipo de condiciones, donde la temperatura, el viento, las condiciones de costa también influyen como tal en estas operaciones aéreas. Sin embargo, no hay un estudio directo en este aeropuerto que integren todos estos datos históricos y que se proyecten esas variaciones o cómo se proyectarán o cómo se darán esas variaciones en un futuro y cómo esto va a repercutir sobre directamente las operaciones aéreas en dicho aeropuerto. Quiero mostrarles aquí también unas estadísticas en cuanto a accidentes aéreos con relación pues al clima, específicamente a con relación al viento. En la parte izquierda donde dice fuente NTCB, que es la National Transportation Safety Board, que es una entidad de Estados Unidos. Ahí están solamente datos de Estados Unidos y podemos observar de que de los 47 tipos de incidentes con respecto a la variación del viento, 17 han tenido como condiciones o personas
pues fallecidas con accidentes fatales, y 32 de los 47 pues gracias o afortunadamente no ha habido personas directamente afectadas o fallecidas, pero sí de pronto han tenido afectaciones en la calidad del vuelo, afectaciones en la estructura del avión, lo que representa también unas condiciones de inseguridad en la operación aérea. En la parte derecha encontramos unas estadísticas de accidentes aéreos dentro de Colombia. Eh, Esta fuente es de la Unidad Administrativa Especial, la Aeronáutica Civil, donde la mayor parte de los accidentes pues, es por la formación de nubosidades, que representa el 19%. Sin embargo, el 2% es conllevado a condiciones por el viento como tal. Ahora, a pesar de que se vea 2% muy pequeño ese dato, hagamos de cuenta que son miles de operaciones aéreas en Colombia todos los días. ¿Ya? Entonces el 2% ya no lo vemos tan pequeño, sino ya se vea, listo, digamos que se muevan 10.000 operaciones aéreas, entonces el 2% de 10.000 operaciones diarias, incluyendo vuelos regulares, no regulares, militares, privados, entre otros, están en riesgo de que puedan verse afectados por las condiciones del viento aquí en cualquier aeropuerto en Colombia. Específicamente en el aeropuerto de Riohacha, bueno, para entender un poco hay que hablar un poco de las cartas de navegación. Las cartas de navegación es un instrumento que utilizan los pilotos para guiarse, para hacer aterrizajes, para hacer despegues, para hacer movimientos dentro del aeropuerto y demás cosas que sean relevantes en la hora del vuelo. En la imagen de la izquierda podemos observar una imagen básicamente tomada en tiempo real donde el avión hace un despegue desde la pista 28 hacia la 10, despega y hace un giro de 90 grados aproximadamente. Esto es un avión ATR 43 de la Policía Nacional. Cabe recalcar de que listo, a pesar de que hizo un despegue muy bueno, despegó sin ningún tipo de inconvenientes, el aeropuerto se encuentra dentro de la ciudad de Riohacha, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta de que las variaciones de temperatura, las condiciones del viento, las condiciones meteorológicas también influyen en la calidad de los vuelos, en un caso fortuito de que se quede corto de pista, que el viento genera un viento de cizalladura, un viento cruzado, pueda salirse de la pista y este mismo puede afectar pues las comunidades aledañas al aeropuerto. Entonces ya se vuelve un riesgo operacional no solamente dentro del aeropuerto, sino para las comunidades aledañas dentro de de esta misma ciudad. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo es el normal aterrizaje o el normal aterrizaje de una aeronave, un A320, un Airbus A320 de la TAM Airlines, que generalmente tiende a ingresar al Mar Caribe, donde pues las condiciones de viento son un poco más complejas y hace la aproximación directamente desde el Mar Caribe y aterrizar en la pista 28. Entonces todo esto representa una serie de condiciones que al momento en que la temperatura aumenta, o bueno, no aumenta, podemos decir que varía, las condiciones del viento, la velocidad, si supera los 15 nudos, ya se supera un aterrizaje de alto riesgo y el avión pues no puede aterrizar, o si en caso tal ya esté en la fase de aproximación, llegando a 200 metros de altura a nivel del suelo, y encuentra un viento de cizalladura, un viento cruzado o cualquier otro tipo de fenómeno que implica el viento como tal, puede generarse un accidente aéreo de estas categorías. Sin embargo, o como les digo anteriormente, el aeropuerto está dentro de la ciudad de Riohacha, entonces no solamente se va a ver afectado el aeropuerto, sino las comunidades aledañas. De allí la importancia de tener en cuenta cómo van a ser esas proyecciones a futuro de las condiciones del viento, y con base en esa información podamos tomar planes de acción para mitigar los riesgos o en su momento pues reducirlo a condiciones donde sean tolerables y aceptables para las condiciones aéreas dentro de este aeropuerto como tal. Para esto, pues nos planteamos una serie de objetivos. Básicamente, el objetivo general
general es evaluar el riesgo operacional del aeropuerto Almirante Padilla frente a escenarios del cambio climático mediante el análisis integrado de variabilidad y proyecciones de viento y temperatura para un periodo del 2025 al 2100, a fin de identificar umbrales críticos de afectación en la fase de aproximación aérea hacia este aeropuerto anteriormente nombrado. Entonces lo que vamos a hacer es unas proyecciones a futuro, es decir, desde el año 2025 al 2100, vamos a mostrar a través de mapas cómo va a ser esa variación del viento y cómo esto va a afectar las operaciones aéreas dentro del aeropuerto como tal. Los objetivos específicos, pues tenemos como primero es analizar la variabilidad histórica del viento y la temperatura a partir de datos de superficie y de reanálisis del ERA 5. Segundo es proyectar los escenarios futuros del viento y la temperatura con base al modelo CIMIC-SIC, y ahí están los escenarios, los escenarios climáticos, que ya vamos a hablar un poquito más de ellos. Y por último, vamos a hacer una evaluación del riesgo operacional asociado a estas variaciones y proponer estrategias de adaptación climática. Entonces, partamos desde la metodología, ya hablamos del planteamiento del problema, ya identificamos cuál es ese problema, ya identificamos qué es lo que vamos a hacer, listo, ahora cómo vamos a lograr ese objetivo como tal. Entonces, la metodología se dividió en tres etapas. La primera etapa es delimitar el área. El área básicamente es el aeropuerto Almirante Padilla y un alrededor de aproximadamente unos 100-200 millas náuticas alrededor de este aeropuerto. La segunda fase es recopilación y análisis de datos históricos del viento y temperatura. Y estos datos, ¿dónde se van a obtener? De datos oficiales del IDEAN. Hay una plataforma que se llama el DIME o el DAIM, donde se descargan estos datos en tiempo real, datos verificados por estas instituciones del Estado, y es donde pues vamos a tener la facilidad, por decirlo de esa manera, de proyectar. Y para tener o para eliminar esos sesgos estadísticos, vamos a utilizar los datos de la ERA 5. Esos son datos de reanálisis y la idea es básicamente unir esos dos datos estadísticos y sacar datos más aterrizados a la realidad como tal. En la imagen podemos ver la torre de control de aquí del aeropuerto de Riohacha. Ahí también tenemos todo lo referente a la meteorología aeronáutica, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura de pista, temperatura de superficie, temperatura a 100 metros, temperatura a 50 metros de altura, entre otros datos relevantes en la aviación. También la tercera fase que se plantea dentro de la metodología se desarrollan, como les digo, las proyecciones climáticas utilizando los modelos programados de CIMIC bajo los tres escenarios socioeconómicos que son el SCP 1, 2.6, el 2, 4.5 y el 3, 7.0, que representan los escenarios de baja, media y alta emisión. ¿Por qué se va a hacer en estos tres modelos o estas tres trayectorias socioeconómicas? Porque no solamente uno, porque no solamente dos. Porque la idea es presentar datos lo más reales posibles y cada uno de estos representan datos que pueden, pues, dependiendo de las condiciones de emisiones de gas de efecto invernadero, pues se va a variar esos mapas como tal. Entonces, en condiciones de bajas emisiones de gas de efecto invernadero, la variación del viento va a ser esta y este va a ser el riesgo operacional. Lo mismo se va a hacer cuando se hable de medias emisiones de gases de efecto invernadero. Se va a mostrar un mapa con las condiciones meteorológicas a futuro y cómo eso va a afectar la aviación como tal en este aeropuerto, y lo mismo para las altas emisiones. ¿Ya? Y por último, y como les decía, en toda la metodología, pues se realizará un análisis de riesgo operacional. Cómo se va a afectar en el aterrizaje, cómo va a afectar en el despegue, cómo va a afectar en las áreas de aproximación, que es como tal la parte más crítica al momento de presentarse o de todo el proceso de vuelo de una aeronave. ¿Ya? Y la idea también es identificar cuáles son esos puntos críticos, cuáles son los
momentos o las temporadas o los meses inclusive con mayor riesgo operacional o donde se va a ver mayor influenciado por las altas temperaturas, por la variación del viento. Todo eso se va a poder ver dentro de estos mapas. Y los resultados esperados básicamente, primero, pues la caracterización climática operacional del aeropuerto Almirante Padilla. Entonces, básicamente se enfoca en la obtención de series temporales de viento y temperatura a partir de fuentes del IDEAN y del ERA 5. ¿Okay? Datos reales, concatenados, y es una base de datos disponible para la toma de decisiones para otras instituciones como la Aeronáutica Civil, como la OASI, como la IATA, entre otras instituciones que puedan pues identificar también este tipo de riesgos. También hablábamos de identificación de las tendencias históricas significativas. Como les digo, son una serie de modelos, datos estadísticos y demás. Y como tal se va a generar una base de datos pues, climatológica y operacional validada como insumo técnico para estudios de adaptación y gestión de riesgo aeroportuario. Entonces también este aeropuerto sería uno de los pilares, aeropuerto, por decirlo de esa manera, de media envergadura aquí en Colombia, pues los aeropuertos grandes como el Dorado, el Olaya Herrera, eh, de Palo Negro, entre otros, pues sí tienen relativamente estudios sobre la variación del viento, sin embargo, solamente son realizados en aeropuertos bastante grandes. En aeropuertos de media y baja envergadura, pues normalmente no se hacen. Sin embargo, pues la idea es que el aeropuerto de Riohacha sea uno de los pioneros en este tipo de estudios en aeropuertos de media y baja envergadura. Y por último, entre los resultados esperados es la evaluación de riesgos operacionales derivados de la variación y el cambio climático. Entonces se va a hacer un análisis detallado de las situaciones críticas del viento, las ráfagas de viento, cizalladuras, turbulencias, entre otros datos importantes respecto al viento. También se hace la identificación de los umbrales de riesgo operacional y su correlación con los escenarios de cambio climático. Como les explicaba anteriormente, pues de acuerdo al escenario o al modelo socioeconómico que estemos trabajando, así también se va a ver influenciado la operación aérea, teniendo en cuenta las condiciones de baja, media y alta emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último serían ya el desarrollo de mapas de riesgo climatológico directamente en este aeropuerto, lo que nos dará una un bosquejo, por decirlo de esa manera, real de cómo se va a comportar el viento con relación a la temperatura de aquí del 2025 al 2100. Y con base en eso se pueden tomar decisiones. ¿Para qué? Para cambiar estructura o la infraestructura del aeropuerto, para mejorar las operaciones dentro del mismo aeropuerto, para la instalación de nuevas tecnologías, instrumentos ILS, instrumentos de aproximación por instrumentos, entre otros. También nos puede dar para cambiar inclusive las cartas de navegación al momento de después se haga la aproximación a estos aeropuertos que puedan verse influenciados por el cambio climático. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta presentación. Sin más que agregar, quedo atento a cualquier duda, inquietud, cualquier cosa, pues aquí en la parte de abajo encontrarán un cuadrito donde pueden hacer sus comentarios. Muchas gracias por su atención.